mis super chicos. Bueno, para entender, comprender lo que hoy vivimos en nuestro presente de historia colombiana y entender esos antecedentes históricos que marcaron nuestro país desde la violencia, tenemos que irnos a 1886, donde ya estaban los dos partidos que han sido eje principal en nuestro país, y son los conservadores y los liberales. Pues los conservadores, su misma palabra lo dice, conservadores. En los conservadores, pues la gran mayoría de participación era por parte de la iglesia, y en los liberales tenemos a los comerciantes. Los comerciantes hicieron gran parte de esta lucha liberal, obviamente porque buscaban la libertad, ¿cierto? Pero en 1886 también hay que tener en cuenta que se da la regeneración de la Constitución, y en esta regeneración de Constitución, pues esta Constitución la hacen los conservadores. Entonces, cuando la hacen los conservadores, le quitan o le restan poder a los liberales. Eso genera unas tensiones muy fuertes porque estos dos partidos pues ya venían en unas luchas constantes. ¿Qué pasa? En esas tensiones tan fuertes lo que generan es una guerra, y en esa guerra para 1903 la conocemos como la Guerra de los 1000 días. Aquí es muy importante tener en cuenta que esta guerra de los 1000 días generó 140.000 muertos, y para ese entonces tenía 4 millones de habitantes nuestro país. ¿Listo? ¿Qué otro antecedente histórico tenemos que tener en cuenta? Que esa guerra de los 1000 días pues generó también la separación de Panamá de nuestro país. ¿Por qué? Porque Panamá estaba apoyado por Estados Unidos para invertirle capital y crear lo que hoy conocemos como el Canal de Panamá. Bueno, mis super chicos, continuando. Entonces, ponemos aquí el café porque el café ha sido uno de nuestros símbolos patrios más significativos en la historia agrícola de nuestro país. El café podría estar aquí, podría estar en otra de las partes de la línea del tiempo, porque el café siempre ha estado vigente en nuestro país como una muestra agrícola y significativa colombiana. Bueno, mis super chicos, aquí pues hay un salto en la historia desde 1903 a 1948. Acá simbólicamente, ¿cierto? Entre comillas, hubo un momento de relativa paz, pero en ese momento de relativa paz resulta que aparece Gaitán para 1948. Pero ¿qué pasa? Gaitán era netamente liberal, entonces él tenía toda una lucha por el pueblo. Tenemos acá a nuestro dirigente para ese entonces, que estaba en una lucha de poder contra las clases burguesas para ese entonces, porque él representaba a la clase obrera de nuestro país de alguna manera, y como candidato a la presidencia representaba los ideales del pueblo colombiano. Entonces, por eso de alguna manera era un posible candidato a la presidencia que nos representara, en el que nosotros podíamos confiar de alguna manera. Tenía ideas socialistas, pero cuando se dio su muerte, y que alrededor de su muerte giran muchas cosas, no sabemos bien a ciencia cierta cómo murió Gaitán, quién lo mató. Entonces, cuando muere Gaitán o cuando lo asesinan, se da una revuelta en Bogotá, en Santa Fe de Bogotá. Eso genera desolación, genera grandes tristezas, y ahí es cuando en 1948, en la historia de nuestro país, pues esto que se llamó el Bogotazo, históricamente, pues no solo se dio en Bogotá, sino que marcó todo el país. Este caso fue de alguna manera la reacción violenta del pueblo ante esa tristeza por la muerte de quien posiblemente podría llegar a dirigirnos en nuestro país, ¿cierto? Esto generó muertes, quemaron casas, generó muchísimos disturbios, casi que hablaban en los periódicos de una Bogotá destruida o semidestruida, ¿cierto? Entonces, acá tenemos también la cantidad de muertes que generó, y no solo en Bogotá, sino en todo el país, porque este hombre era significativo
no solo para Bogotá, cuando estuvo gobernando Bogotá como presidente, como alcalde, perdón, mis chicos, sino que también como candidato a la presidencia. Mis chicos, aquí es muy importante tener en cuenta el Bogotazo y todas estas muertes, todas estas destrucciones que generó, porque aquí es donde se empieza a gestar lo que hoy conocemos como las guerrillas colombianas. Aquí empiezan los primeros inicios de las guerrillas colombianas y empieza la gente a armarse, ¿cierto? Y a mirar cómo es que quieren defender su país, cómo van a defender su patria. Esta época también fue conocida como la época de la violencia en Colombia. Los partidos conservadores y liberales, para aplacar un poco toda esta violencia que ya venía generada, se pusieron de acuerdo y eligieron a alguien para que dirigiera nuestro país que no perteneciera a ninguno de esos dos partidos, conservadores o liberales, y en este caso eligieron al general Rojas Pinilla, un dictador para ese entonces, en 1957. A pesar de ser dictador, tuvo algo muy importante, y es que para ese entonces la mujer en Colombia todavía no podía votar. Entonces Rojas Pinilla generó para esa época un plebiscito que permitió que la mujer pudiese votar. Bueno, aquí chicos, cuando Rojas Pinilla abandona el poder, aquí los liberales y los conservadores se ponen de acuerdo para liberar 4 años los liberales, 4 años los conservadores, y es lo que conocemos en el momento histórico de Colombia como el Frente Nacional entre 1958 y 1974. Aquí es muy importante tener en cuenta que este Frente Nacional, pues como el poder se lo cambiaban entre liberales y conservadores 4 años, el poder ya estaba de alguna manera repartido entre ellos, ya sabían a cuántos años a cada uno le tocaba asumir el poder entre liberales y conservadores. Pero ¿qué es lo importante acá? Los liberales y los conservadores hacen ese acuerdo, pero como no hubo una total o justa democracia, porque ya se tenían repartido el poder entre ellos, entre ese acuerdo firmado en el Frente Nacional, entonces fue la gesta entre los años 60 y 70 para las guerrillas. ¿Qué podemos decir aquí? Pues que el Estado finalmente es quien de alguna manera gesta que estas guerrillas se den en nuestro país. Les repito chicos, aquí habían elecciones, pero ya el pueblo tenía, el Estado tenía decidido esto, cada cuánto quiénes gobernaban, si los liberales o los conservadores. Por eso es que digo que fue una democracia desleal, es decir, el pueblo no tuvo democracia. Nacen estas guerrillas entonces, como les decía, en los años 60 y 70. Inicialmente estas guerrillas nacen en el campo, ¿cierto? Con el agro. Eran unas guerrillas que para ese entonces tenían mucho apoyo del pueblo, porque el pueblo se sentía representado en ellas. Bueno, estas guerrillas nacen pues como con un objetivo, y es de generar igualdad. Estas guerrillas colombianas, hay algo que acotar ahí muy importante, y es que estas guerrillas tenían ideales socialistas. Esos ideales socialistas pues ya venían permeados desde los cubanos, desde las guerrillas cubanas, y también se gestaron aquí en Colombia. Y lo que querían era ir en contra del Estado, derrotar a ese Estado y generar un nuevo sistema de gobierno que fuese un poco más equitativo con el pueblo colombiano. Bueno, mis super chicos, para que mi voz no les sea tan cansona, no los canse, voy a darle la palabra a un compañero masculino quien nos va también a hacer una intervención bonita acá en esta década de 1980, que es también un punto de partida muy importante tanto para las guerrillas y para los carteles que se gestan en este entonces. Entonces, como le estaba diciendo la profesora Adriana, en la década del 60 y el 70 nacen los grupos guerrilleros más importantes de la historia de este país, y nacen producto de la frustración del pueblo frente a ese remedo de democracia que significó el Frente Nacional.
tenemos las FARC, tenemos el ELN y el M-19 que nace en el año de 1970 cuando Misael Pastrana se queda con las elecciones que debió haber ganado la ANAPO. Los invito a investigar un poquito sobre el asunto para que lo fortalezcan. La década del 80 coexiste con la guerrilla. En la década del 80 hay guerrillas, pero el protagonista de la década del 80 no fueron las guerrillas. El protagonista de la década del 80 fueron los carteles de la droga, que ustedes en el documental vieron como los mágicos. Principalmente tenemos el cartel de Medellín, que fue el protagonista, el más importante de la década del 80, liderado por el ya famoso Pablo Escobar Gaviria, que estaba aliado con los hermanos Ochoa, que estaba armado con Rodríguez Gacha, que estaba aliado también con Carlos Leder y que tenían un monopolio bastante fuerte de la droga. Como ustedes vieron en el documental, Pablo Escobar inicialmente tenía pretensiones políticas en medio de su delirio de grandeza, ayudó entre comillas a muchos barrios pobres, digo entre comillas porque la verdadera intención era ganarse el favor político de ellos, tener el apoyo en las elecciones. De esta manera él logró llegar al Senado de la República. Cuando él llegó al Senado, el ministro de Justicia, Lara Bonilla, lo desenmascaró. Empezó a demandarlo porque él tenía una cantidad de negocios que no eran legales y porque tenía una cantidad de dinero que no podía justificar. Cuando Pablo Escobar se sintió delatado y su sueño se sintió frustrado, mandó a asesinar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. La muerte de Lara Bonilla significó una guerra muy fuerte entre estos cárteles y el Estado. Fueron 10 años de carros bombas, fueron 10 años de masacres, fueron 10 años de sicarios, porque hay una cosa muy importante que hay que aclarar acá. Las guerrillas estaban en los campos, los sicarios estaban en los barrios populares de Medellín. Eran una cantidad de jóvenes que Pablo Escobar reclutaba, los armaba y los ponía al servicio de él. Entonces el chico de 15 años, de 18 años que no quería estudiar, su buena moto, su revólver, su pistola, la chica del barrio, la ropa fina y obviamente el dinero, la fiesta y la rumba y esa cultura del dinero rápido hizo que Pablo Escobar tuviera un ejército bastante grande, que tuviera un fuerte apoyo en lo que mal llamamos comunas de Medellín. La década del 80 fue famoso por la bomba del DAS, el atentado del periódico El Tiempo, esta imagen cuando tumbaron el avión de Avianca, donde supuestamente iba a viajar el que después se convirtió en presidente de la República, César Gaviria. A ver, les cuento un poquito. En contra de la extradición, Pablo Escobar, en contra de esa guerra de la extradición, mató a un candidato a la presidencia, mató a Galán. Y es importante que ustedes no confundan. Gaitán, que está en el 48, Gaitán, y Galán, que está en 1989. Galán también era liberal, también representaba la esperanza de un gran sector del pueblo, pero le declaró la guerra a los narcotraficantes y lo mataron. La familia de Galán apadrinó a César Gaviria, lo respaldó y César Gaviria llegó al poder. César Gaviria gobernó entre el año 90 y 94 y ustedes saben que fue muy importante porque creó la Constitución y porque fue en el gobierno de César Gaviria justamente cuando Pablo Escobar cayó. Pablo Escobar cayó porque cometió muchos errores, se hizo demasiados enemigos. Uno de ellos es que Pablo Escobar apoyó a las guerrillas y apoyó también a los nacientes paramilitares. Aquí voy a aclarar una cosa. Las guerrillas son contraestatales, están en contra del Estado. Querían que el Estado cayera, gobernar el Estado, quitarle a los ricos, darle a los pobres, una cosa que suena muy linda en teoría, pero que en la práctica también es injusta, porque nunca podemos determinar cómo esta persona consiguió su dinero.
Pero bueno, aquí no les vamos a decir que es mejor el capitalismo que el socialismo o viceversa, eso lo decide cada una de ustedes y cada uno, ¿cierto? Simplemente la teoría de ellos era esa y muchas personas adineradas, terratenientes, que estaban dispuestos a no permitir por nada del mundo que esta guerrilla llegara al poder, crearon los grupos paraestados o también conocidos autodefensa. Como la palabra lo dice, paraestado, o sea que defendían al Estado por la vía y la ilegalidad, pero lo defendían. Los carteles le inyectaron droga a esas autodefensas, le inyectaron dinero y también le inyectaron dinero a las guerrillas. Entonces, si nos volvemos un poquito más atrás, sucede lo siguiente. En el 92-93 cae Pablo Escobar, el poder lo hereda el cartel de Cali, de los hermanos Rodríguez Orejuela. Y estos hermanos Rodríguez Orejuela se ven involucrados en el proceso 8000, después son capturados, esto no les dura mucho. Pero todo el mundo pensó que con la muerte de Pablo Escobar y la caída de los Rodríguez Orejuela, el narcotráfico se iba a acabar y cometieron un error muy grande porque en realidad no fue así. ¿Quiénes heredaron ese negocio? Las guerrillas y las AUC. Y esta guerra se extendió porque con ese negocio, mejores armas, más soldados, mejor entrenamiento. Mejores armas, más soldados, mejor entrenamiento. Entonces agudizó la guerra se hizo mucho más fuerte. Y esto aquí en la década del 90, porque aquí ya estamos en la década del 90, el conflicto colombiano se intensifica. Ya no tanto en la ciudad como lo era en el 80, sino en el campo. Ya es una guerra más fuerte en el campo, las carreteras se vuelven inseguras, ya no se puede viajar, las FARC y las AUC gobiernan grandes territorios, hay masacres, hay secuestros, hay asesinatos, hay bombardeos. Pero antes de llegar ahí, una cosa importante que ustedes vieron en el video y es el proceso de paz fallido en el gobierno de Pastrana, que fue entre el año 98 y 2002. Durante ese periodo, el gobierno de Andrés Pastrana hizo todo lo posible para que las FARC entraran a una negociación con el Estado. Les despejó unos territorios, les dio todas las posibilidades, y el pueblo estaba muy esperanzado. Pero las FARC traicionaron al pueblo, traicionaron al gobierno, lo que ustedes en el documental vieron como la silla vacía, el caguán, y lo único que hicieron fue fortalecerse. Cuando la guerrilla traiciona a Andrés Pastrana, el pueblo colombiano, en medio de su desesperación, vota por Álvaro Uribe en el 2002. Yo les voy a aclarar algo. Independiente si ustedes quieren mucho a Uribe hoy o no, yo no les voy a decir si fue un mal presidente o fue uno mal o bueno. Eso no se lo voy a decir yo. Yo diría que hizo cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Y yo diría que en ese momento fue el gobierno que los colombianos quisieron y necesitaban. A Uribe no lo querían. No lo querían porque él había hecho otras cosas no muy buenas antes, cuando fue gobernador de Antioquia. Pero la gente sí sabía que Uribe le iba a dar duro a la guerrilla. Y la gente estaba tan desencantada de la guerrilla, había un odio y una desesperación tan profunda con esta guerrilla que traicionó al pueblo colombiano, que traicionó su confianza, que la gente desesperada votó por Uribe. Se recrudece el conflicto. Y como consecuencia tenemos que entre la década del 90 y el 2000 tenemos más de 6 millones de desplazados en este país por la guerrilla y por los paramilitares. Tenemos masacres, pueblos donde hubo masacres enteras, masacres. Llegan a un pueblo con cédulas en mano, mataban 20, 30 personas, niños en la guerra, pueblos bombardeados. Busquen en internet la toma de Mitú, busquen Bojayá y ustedes se van a dar cuenta cómo los pueblos eran bombardeados por los cilindros bombas de la guerrilla. Los secuestros, las minas antipersona, los miles de muertos que en la historia de Colombia se dice que son más de 300.000. Tenemos también que después aparecen los falsos positivos por parte del Estado y las violaciones de los derechos humanos. Y después de esto, niñas y niños,
tenemos los procesos de paz y hoy, aunque no vivimos en una paz perfecta, sí estamos mucho mejor que en esta época. El resto se los dejamos para que lo investiguen. Fue un placer compartir con ustedes. Bueno, mis chicos, ahí tienen de alguna manera partes fundamentales en nuestra historia del país sobre esa violencia colombiana que hemos venido conociendo y que hoy en nuestro presente también de alguna manera sigue vigente. Un abrazo.